Buenos días a todos. Gracias, Janine, por esas palabras tan hermosas. Gracias, Rosenthal, por insistir. Lleva años insistiendo, pero estoy aquí. Hoy quiero conversar con ustedes fundamentalmente sobre el tema de hacer periodismo en situaciones difíciles. ¿Cómo se hace desde un país donde la censura, la falta de conectividad, el miedo y la poca experiencia también en hacer una prensa libre y con estándares internacionales, cómo se hace en esas situaciones una labor informativa? Y me voy a atrever a comenzar con una pregunta. ¿Qué es eso que está en la pantalla? A ver, Rosenthal, a ti que te gusta tanto la tecnología. Un pendrive. Un pendrive. ¿Alguien más? Un USB. Flash drive. Llave Maya, también en algunos países se le llama así, un lindo nombre además, ¿no? Exactamente. Pues eso es mucho más que un dispositivo tecnológico. Este pequeño artilugio, este pequeño objeto que cabe en un bolsillo, esto es la libertad. Para muchos cubanos, esta es la diferencia entre estar informados o desinformados, entre el silencio o la palabra, entre la censura o hacer periodismo. Recuerden que vivimos en uno de los países con menos conectividad a Internet del planeta. Después de Corea del Norte, creo que somos el país con menos penetración de la Internet y acceso a la web. Solamente el 5% de la población cubana accede ocasionalmente o periódicamente a la gran telaraña mundial. Se calcula que solamente el 1% entra a Internet a través de la banda ancha. Vivimos en la isla de los desconectados. No solamente se trata de una cuestión de acceso a Internet, también tenemos un serio problema, y es los pocas zonas Wi-Fi que recientemente se han abierto y que han llenado titulares en la prensa de todo el mundo, son todavía excesivamente caras, $2 por una hora de acceso a Internet, con muchas páginas censuradas y además de eso, pues en espacios públicos que no son los espacios ideales para hacer una labor profesional o periodística en Internet. No obstante, a pesar de esas condiciones de páginas censuradas, altos precios, condiciones inestables para conectarse, la gente ha acudido en masa a estos espacios, a estas zonas públicas, a por primera vez, muchos de ellos, asomarse a la web. Ha sido un fenómeno que hemos vivido en Cuba en los últimos 2 años. Y es muy interesante porque estábamos esperando que los cubanos tomaran las plazas para derrocar al gobierno. Lo que pasó es que los cubanos hemos tomado las plazas para conectarnos a Internet. Bueno, algo es algo. Pues bien, eso se completa con un escenario informativo y periodístico bastante complejo. Durante más de 5 décadas, los cubanos hemos vivido bajo un absoluto monopolio informativo por parte del gobierno y del Partido Comunista. Todos los periódicos, todos los canales de televisión, todas las emisoras de radio en manos del gobierno. No hay otra posibilidad de publicar en la prensa escrita, de acercarse al micrófono de una radio o de aparecer ante las cámaras de la televisión nacional si no se es un empleado o un invitado del gobierno. Más de 5 décadas ha sido absolutamente así. Pues bien, ese control que lograba mantener todas las informaciones que el gobierno no le gustaba fuera de la isla, ese control se rompió. Y se rompió gracias a pequeños objetos como la memoria flash que les enseñé al comenzar mi exposición. La adolescente que era Yoani Sánchez en 1989, cuando se cayó el muro de Berlín, tardó más de 5 años en ver las primeras imágenes, en ver a los berlineses con los martillos golpeando ese muro
que partía en dos a Alemania. Hoy en Cuba prácticamente pasan apenas unas horas entre que algo ocurre y que los cubanos se enteran. Y eso no es gracias al gobierno. No significa que el gobierno ahora tiene una política informativa más flexible, más tolerante, más inclusiva. Se debe fundamentalmente a que apareció la tecnología. Este es el periódico Granma de hoy. Y este es el periódico Juventud Rebelde de hoy. Exactamente lo mismo, ¿no? Hoy es el primer día del Congreso, del 7º Congreso del Partido Comunista, que está funcionando por 3 días en Cuba. Y estas son las portadas de la prensa oficial. ¿Bien? ¿Qué me dicen? Qué divertido, ¿eh? Qué variado, qué variedad. Pues bien, con eso hemos tenido que vivir muchos años y parecía que el gobierno iba a poder simplemente evitar que los cubanos nos enteráramos, no solamente de pasajes importantes de la historia que la versión oficial eliminó o borró, sino que nos enteráramos también de qué pasaba junto a nosotros, a unos pocos metros de nuestra casa o de nuestros oídos. Lo que pasa es que somos un país donde hemos tenido que aprender a buscar todo aquello que está censurado, prohibido y satanizado por el gobierno. Nos sumergimos en el mercado ilegal para comprar desde medicamentos hasta leche en polvo, pasando por la carne de res que está bastante prohibida. Y asimismo hemos hecho con la información. Exactamente el mismo mecanismo ilegal que comenzó con el rumor de una información, lo que llamamos radio bemba, y después, gracias a la tecnología, ha ido evolucionando y ha creado verdaderas redes ilegales de transmisión de información a través de memoria flash, a través de discos duros externos, a través de CD, floppies, en fin, de todo un poco. Estos son los grandes liberadores de la información en Cuba y la infraestructura que permite que hoy el monopolio estatal se haya roto sobre la prensa. A partir de esa infraestructura, pues los cubanos comenzaron a asomarse a la red y se dieron cuenta de algo, que ya no necesitaban decir el discurso del gobierno para publicar sus opiniones. Ahí estaban los blogs, Blogger, WordPress, Twitter, Facebook, y poco a poco comenzaron a contar su vida. Denuncias, reportes, una imagen de un acoso policial, un simple like en Facebook a una información conflictiva. Poco a poco, los cubanos comenzaron a ser ciudadanos virtuales en un país donde todavía no hemos podido ser ciudadanos reales. El Internet se ha convertido en una plaza pública de discusión que no está en ninguna parte y está en todas. Y allí nació el proyecto en que trabajo ahora, 14 y medio. 14 y medio es un diario digital independiente, digital en un país donde hay muy poco acceso a Internet, qué contradictorio, ¿eh? El problema es que jamás nos hubieran dado la autorización para tener un periódico impreso y venderlo en el estanquillo de la esquina. Así que no fue una elección, no fue decir, vamos a nacer virtuales, seamos nativos digitales. No, era la única opción. Y así nació 14 y medio, el 21 de mayo del año 2014, después de 7 años de experiencia con mi blog Generación Y, que ha sido una experiencia fantástica para mí, pero es un blog personal. Es un blog para opinar, para hacer un poco de catarsis, para hacer pequeñas reseñas de mi cotidianidad. Pero en un momento sentí que quería más. Los cubanos necesitan mucha información. Y entonces, con esa intención de dar información, proveer datos, hablar de la realidad, con ese objetivo nació 14 y medio, que está a punto de cumplir 2 años. ¿Por qué 14 y medio? Nacimos en un edificio modelo yugoslavo, en el piso 14, en el año 14. Y además,
pues rescatábamos la Y de mi blog en el logotipo, la Y de mi blog Generación Y, y la palabra medio, que en español significa mitad y medio de prensa. Así que en el nombre estaba un poco la historia de por qué habíamos nacido. Pues 14 y medio, en ese edificio modelo yugoslavo en La Habana, se propuso, uno, ser independiente económicamente. ¿Cómo hacerlo? En un país donde la mayor parte de las personas la mayor parte de los trabajadores son empleados del gobierno y el gobierno jamás va a dar financiamiento para un periódico que sea crítico, que no sea gubernamental, que no sea pro Partido Comunista. Ese ha sido un gran reto que hemos tenido que enfrentar durante 2 años. Primero, decidimos no aceptar fondos ni de gobiernos, ni de partidos, ni de grupos en el poder. Queremos poder quejarnos de Raúl Castro y de Barack Obama. ¿Bien? Entonces, esa independencia económica nos ha llevado a explorar un nuevo camino de ganarnos la vida. ¿Cómo? Bueno, como se gana la vida o no se gana la vida la mayoría de los medios de prensa en el mundo. Con publicidad, con eventos. Ahora, probablemente en los próximos meses, también inauguraremos un servicio de suscripción amigable. Suscríbanse, suscríbanse. Y eso nos ha permitido pues, explorar una senda nueva para el caso cubano, y es hacer periodismo sin financiamiento que condicione nuestra línea editorial. Ese fue uno de los grandes objetivos. Ha sido muy difícil, pero lo hemos logrado. Otro objetivo era encontrar las pequeñas grietas en el muro legal que prohíbe la prensa independiente para legalizar un tanto nuestra situación. En Cuba, en estos momentos, hay 500.000 de trabajadores privados. Como en el país nada se llama como tiene que llamarse, a los trabajadores privados se les llama trabajadores por cuenta propia. A los desempleados se les dice trabajadores disponibles. Al sector privado, cuentapropista, en fin. Y descubrimos que en la legalidad del trabajo por cuenta propia, que solo permite 200 ocupaciones, o sea, usted puede ser aguador por cuenta propia, pero no puede ser arquitecto por cuenta propia. Puede ser sastre, persona que confecciona ropa por cuenta propia, pero no puede ser abogado por cuenta propia. Y claro está, no puede ser periodista por cuenta propia, pero puede ser mecanógrafo por cuenta propia. Así que decidimos que nuestro equipo de trabajo pues laborara bajo una licencia de mecanógrafo. Así que eso somos, mecanógrafos que mecanografiamos nuestras propias ideas. Otro objetivo que hemos tratado de cumplir este año, estos 2 años, es ofrecer una variedad de informaciones. Algo que ha caracterizado la prensa independiente cubana ha sido muchas veces, si el gobierno dice sí, la prensa independiente decir no. Si uno es blanco, el otro negro, rojo, verde, pasado, futuro. Una eterna contradicción de discurso que hemos querido eliminar y dar protagonismo a la información, sea positiva, negativa, sea cultura, política, opinión. Y así pues tenemos en 14 y medio muchísima información cultural. Es un diario que se mueve en los registros editoriales de la economía, el deporte, el exilio. También pues tiene mucha información sobre el gobierno y tiene secciones que gustan mucho, como esta. En un país donde es tan difícil comprar comida, donde el gobierno no puede confesar que una libra de frijoles cuesta el salario de una jornada, en un país así, la gente no tiene acceso a la información de cuánto cuestan los productos de manera pública. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Creamos una sección de mercado en 14 y medio y una vez a la semana actualizamos 6 mercados a lo largo de la isla con la información de los productos.
¿Qué descubrimos? Descubrimos nuestro propio Dow Jones. El precio de la carne de cerdo sin hueso. La carne de cerdo es ese producto al que todos aspiran comprar y que marca la delgada línea entre los más pobres y los que tienen un poco más de dinero en el bolsillo. Y así, de una manera prácticamente como una lista muy simple, hemos determinado, por ejemplo, que hoy en La Habana un trabajador tiene que pagar el salario de 2 días por una libra de carne de cerdo sin hueso. Eso es información, dato. Las conclusiones las ponen ustedes. Y eso es algo que caracteriza mucho a 14 y medio. ¿Quién me inspiró a esta idea? Mi madre. Mi madre trabajó muchos años como taxista y cuando yo hablo con mi madre y le menciono términos como democracia, derechos humanos, libertades, ella escucha y 3 minutos después me dice, sí, pero me duele la cabeza. Pero cuando yo le digo a mi madre el por qué tiene que pagar 2 días de salario por una libra de carne de cerdo sin hueso, mi madre concluye, este país tiene que cambiar. Esta herramienta de precios está pensada en gente como mi madre, que son la gran mayoría de los cubanos. También, pues claro está, hemos vivido días muy intensos últimamente. Marzo fue terrible. Llegó Barack Obama y The Rolling Stone a la misma vez, o con una semana de diferencia, ¿no? Ha sido nuestra prueba de fuego informativa. La cobertura a ese momento histórico en que el enemigo llegó a La Habana y después que las satánicas majestades tocaron también en la capital cubana, ha sido algo muy importante para nuestro pequeño equipo. Un equipo que aprovecho para decir, hay varios miembros aquí ahora, no se escondan. ¿Dónde están? Un aplauso. Hay varios miembros de 14 y medio y también de la revista digital Convivencia, una revista que se hace en Pinar del Río, la provincia más occidental de Cuba, donde todo es mucho más difícil que en La Habana. Pues bien, entre Barack Obama y The Rolling Stone pusieron a prueba cómo una pequeña redacción, una redacción offline, porque no tenemos acceso a internet en nuestra redacción, tenemos un diario digital y nosotros mismos no estamos conectados. Bueno, ¿y cómo lo hacen? La creatividad. La creatividad es la capacidad de abrir una ventana cuando la puerta está cerrada. La creatividad es eso que todo cubano tiene que desarrollar mucho y muy temprano para poder sobrevivir en un país donde falta todo, especialmente la libertad. Pues bien, la creatividad nos ha hecho utilizar herramientas tan sencillas, salud, herramientas tan sencillas como el correo electrónico. La mayor parte del caudal informativo de 14 y medio sale por correo electrónico. Y eso nos obliga también a algunos esfuerzos. Por ejemplo, hay que despertarse cerca de las 3:30 de la mañana para descargar por correo electrónico, en una conexión lenta, que no tiene acceso a internet, solo mail, el periódico Granma del día. Yo leo el periódico Granma antes que Raúl Castro, a las 3:30 de la mañana, ¿no? Y eso nos permite, pues, trazar líneas editoriales a partir también de lo que dice la prensa oficial. Pues bien, todo eso, con la llegada de Obama, también con la crisis migratoria de cubanos cruzando el estrecho de la Florida y cruzando Centroamérica, han puesto a prueba nuestro diario y nos han obligado a hacer un periodismo cada vez más dinámico, más enfocado en la realidad, con más participación de los usuarios. Una buena parte del contenido de nuestro portal lo envían los usuarios desde dentro y desde fuera de Cuba. Por ejemplo, esta nota tiene un video filmado por unos balseros cubanos que cruzaron el estrecho de la Florida y comenzaron a filmar. Los cubanos se han dado cuenta
que el gobierno no va a narrar su realidad, que tienen que narrarse a sí mismos. Y eso ha sido un cambio de mentalidad muy importante y que ha beneficiado mucho a 14 y medio. Para los que no están conectados, tenemos una versión en PDF que hacemos cada viernes con lo mejor de la semana. Se transmite como, adivinen, por memoria flash. Bien. A través de redes ilegales alternativas de mano en mano, el gobierno no puede poner un policía en cada esquina a saber quién lleva una memoria flash en el bolsillo. Son muy pequeñas. Eso nos ha permitido transmitir nuestra información. También transmitimos a través del SMS, titulares, correo electrónico, noticias en solo texto. Y poco a poco, pues nos hemos hecho de una audiencia. Pero queremos más. Este es el año en que 14 y medio quiere dar el salto al mundo audiovisual. Queremos tener nuestro pequeño estudio, queremos inaugurar quizás un noticiero, queremos llegar a los cubanos por ese canal que les importa tanto, que es el material audiovisual. Por ese canal que llega a tanta gente, que es la imagen y la voz combinada. Ese es el gran reto de 14 y medio para este año. Otro reto, desarrollar el periodismo de datos, una asignatura totalmente pendiente en el periodismo cubano. El periodismo cubano de los últimos 50 años se ha caracterizado por mucha ideología, el periodismo gubernamental, por escasa investigación de los temas más importantes y sobre todo por el secretismo y la falta de transparencia de las instituciones oficiales. Tocar una puerta y pedir un dato, acceder desde una página web a una información como el salario de un ministro, imposible en Cuba. Por eso tenemos como objetivo muy importante desarrollar las bases para una escuela de periodismo de datos futura que mezcle objetividad, profesionalidad y minuciosidad. Otro objetivo, tener nuestra propia aplicación. ¿Se imaginan? En un país con 11 millones de habitantes y 3 millones de líneas de teléfono móvil, todavía muy poco en comparación con la región. No obstante, el móvil es ahora mismo el canal de comunicación quizás más importante que tienen los cubanos. Queremos llegar a ellos, a la gente más joven, que comparta nuestro contenido, que una persona que vaya a una zona wifi y pueda descargarse la edición de ese día de 14 y medio, después pueda compartirla y replicarla. Es el sumum de la viralidad. Queremos ampliar la suscripción por correo electrónico. Quien no tiene internet, que nos lea solo texto. Es abrir la ventana. No significa que nos conformemos y vamos a decir que no queremos abrir la puerta. Queremos que en Cuba haya internet, que nuestros usuarios nos lean directamente en nuestra página o en Facebook, pero mientras ese momento va llegando, pues hay que ser creativos. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Por qué hacer periodismo en situaciones tan difíciles? ¿Por qué insistir en simplemente llevar un diario cuando todas las señales indican que sería mejor dedicarse a hacer guía de turismo, que ahora está muy exitoso, ¿no? U otra cosa que sea mucho menos peligrosa, ¿no? Bueno, porque tenemos una gran preocupación por quiénes van a ser las personas que van a votar o van a decidir el futuro de Cuba. Siempre me preguntan cuando hago una presentación pública, ¿quién va a ser el próximo presidente de Cuba? Digo, yo no sé. A mí me preocupa quiénes van a ser los próximos ciudadanos. Y esos ciudadanos necesitan información para elegir. Porque si no tienen información para elegir, van a volver a elegir mal. Van a elegir al que diga el discurso más populista, al que haga los cantos de sirena, al que mienta, al que sea más carismático en la tribuna. Si tienen información, van a poder elegir otra cosa. Así que 14 y medio quiere ser el periódico de la transición cubana, acompañar a los ciudadanos de la isla en ese proceso que viviremos inevitablemente y afortunadamente.
y queremos acompañarlos con información para que decidan. No solamente vamos a llegar a ellos desde las páginas de nuestro diario, sino que vamos a llegar a ellos desde la tecnología que tenemos a mano. Y esa tecnología hoy se llama fundamentalmente memoria flash. Por eso, en un futuro, cuando Cuba sea un país libre y democrático, habrá que levantarle un monumento en una plaza de La Habana a la memoria flash. Muchas gracias. Gracias. Ven a sentar. Pero yo tengo una pequeña corrección, porque yo creo que si van a hacer un monumento así, el flash debe estar en tu mano. Bueno, no figuras en las estatuas, por favor, ya hemos tenido tanto. No, tú eres muy humilde. Muchas gracias por esa presentación excelente y felicidades a todo el equipo de 14:30. La verdad, ha sido muy interesante conocerles. Has dicho varias veces que tu hijo te inspira mucho. ¿Cuántos años tiene él? Teo tiene 21 años. Y mi pregunta es, ¿cómo recibe noticias? Bueno, Teo pertenece a una generación para la que la tecnología es prácticamente una prolongación de su cuerpo, ¿no? Entonces, siempre le pregunto mucho qué filmes ven, qué información leen sus amigos, sus colegas de la escuela. Y es muy interesante porque no se diferencia mucho a lo que leen, ven y buscan los jóvenes en cualquier parte del mundo. Me alegra saber que a pesar de las restricciones gubernamentales y la censura, los jóvenes cubanos se sienten universales y cosmopolitas como cualquier joven en Berlín o en Austin. Ahora bien, la mayoría de la información que buscan es más bien una información práctica, funcional y lúdica. Se dice que son jóvenes apáticos. Yo los prefiero apáticos que fanáticos, que conste, ¿eh? De la apatía se despierta. Yo fui una joven apática. Entonces, entre esa apatía y la tecnología, yo creo que será la generación de mi hijo Teo, una generación que despertará. Muy bien. Estoy aquí con un grupo de periodistas emprendedores que mencioné. Entre ellos son dos venezolanos, uno de Afecto Cucuyo y otro de Diario El Vistazo. Hola, amigas. Mi pregunta es, ¿qué consejos ofreces a mis amigas que también están tratando de publicar información en un país donde hay muchas limitaciones en la prensa y la conexión a Internet? Antes de dar un consejo, yo les quiero pedir disculpas a los venezolanos, de verdad. Bueno. Disculpen por lo que les hemos hecho. Disculpen. Todo indica que la situación actual de Venezuela se prolongará un tiempo más y que es posible que la censura vaya en aumento, ¿no? Por tanto, les recomendaría no descartar ningún mecanismo de publicación, aunque quizás parezca menor, aunque quizás no tenga el atractivo de lo que puede tener una señal televisiva, ¿no? Les recomendaría, por ejemplo, aplicaciones o caminos como la publicación en Twitter por SMS, que es como yo lo hago en Cuba. Mucha gente me dice, ¿cómo tuiteas? Tuiteo por SMS y por mail, a ciegas. No puedo leer lo que otros publican, no puedo responder, pero logro emitir. Y en los últimos meses he logrado emitir con imágenes. Un día tengo que venir a la Universidad de Austin a dar un curso de tuitear en situaciones límite, ¿no? Le recomendaría no descartar ninguna herramienta, por pequeña que parezca, y sobre todo tratar de mantener un discurso de la diversidad. En las redes sociales, las posiciones de soldados se notan enseguida. Entonces, hagan periodismo diverso, variado, que eso tiene mucho más efecto que unificar una voz y pedir todos lo mismo, ¿no? Muy bien. Rosenthal, creo que debemos empezar a ver cómo hacer los MOOCs en un flash drive para mandarlos a ella en Cuba. Bueno, yo tengo un par de preguntas más, pero imagino que hay muchas preguntas en la audiencia, así que si quieren empezar a venir a hacer sus preguntas, y si quieren preguntar en inglés, está bien, puedo traducir la pregunta y ayudar que ella lo conteste. Así que forman sus colas de preguntas mientras hago otra.
Has escrito mucho has escrito, no sé mucho, de que muchos cubanos admiran al presidente Obama. Entiendo que puedes criticarlo tanto como otros, pero entiendo que su visita a Cuba atrajo mucha atención. ¿Por qué piensas que su visita fue importante y cuáles son tus expectativas en cuanto a la relación entre ambos países en el futuro? La visita de Obama evidentemente tocó el corazón de los cubanos. Lo logró a partir de elementos políticos y diplomáticos, pero también simbólicos. Cuando en la pantalla de la televisión nacional los cubanos vieron llegar el avión con Obama y su familia, llovía sobre La Habana. Obama salió, tomó un paraguas que sostuvo él mismo y se cubrió él y cubrió a su esposa. Los funcionarios cubanos que esperaban, Raúl Castro no fue al aeropuerto, esos funcionarios cubanos tenían tras de sí a otros funcionarios menores que aguantaban sus paraguas. Ese pequeño detalle tuvo un impacto increíble. Sí. Por otro lado, recuerda que vivimos en una isla con una población negra y mestiza muy amplia, sí, pero donde esa población está a años luz de poder acercarse al poder y sentar uno de los suyos en la presidencia. Por tanto, Obama es alguien que le envía un mensaje muy fuerte a esa población discriminada, alejada del poder, sin la posibilidad de decidir el destino nacional. Es además joven. Para un país gobernado por octogenarios, un hombre que baja casi corriendo la escalería del avión es una señal muy fuerte, ¿no? Tiene familia. Durante décadas los cubanos no supimos si Fidel Castro estaba casado o no, si tenía hijos o no. Entonces, eso es la parte simbólica. La parte política, bueno, sus gestos mientras estaba en Cuba. Hablar a los jóvenes, hablar de futuro, intentar pasar la página del pasado, al oficialismo le molestó mucho. Contactar con emprendedores, hablar de Internet. Cuando alguien habla a los cubanos de la necesidad de conectarse a Internet y de ayudar a que se conecten, eso es música en sus oídos, ¿no? ¿Qué pienso del futuro? Vienen momentos difíciles. El oficialismo cubano tiene un conflicto de atracción-evitación con la Casa Blanca. Han comenzado el proceso, pero saben que es un proceso lleno de peligros para el discurso oficial, porque el discurso oficial se basa en la existencia del enemigo. Tiene que existir Goliat, porque si no, David no tiene sentido. Entonces, creo que va a haber muchos obstáculos en el camino. El gobierno de Barack Obama ha cedido. Raúl Castro prácticamente no se ha movido. Muy interesante. Bueno, guardo mi última pregunta, ya tenemos otra gente esperando. Hay una cola estilo cubano. Bueno, Yone, muchas gracias por su ponencia. Mi pregunta es, ayer se dijo acá que en países autoritarios no hay mucha diferencia entre periodismo y activismo. Y yo quisiera tener su opinión acerca de eso. Sí, en el caso cubano, lo que ha pasado es que el gobierno, especialmente de Fidel Castro, desarticuló la sociedad civil. A mí me gusta pensar en la sociedad civil como si fuera una tela, ¿no? Que tiene hilos de diferentes tipos, gruesos, colores. Y el gobierno de Fidel Castro, desde el principio, desde 1959, se dedicó a cortar esa tela, ilegalizar partidos, cerrar medios de prensa independiente, prohibir la asociación. Lo que trajo como consecuencia es que cuando los cubanos pudimos comenzar a expresarnos a través de la tecnología, pues todas esas voces silenciadas, personas con problemas jurídicos, personas que habían ido a la cárcel por delitos económicos que solo tienen razón en una sociedad donde tantas cosas están prohibidas, personas que se les había violado sus derechos humanos. Cuando se abrió esa pequeña rendija de la tecnología, todo el mundo quiso hablar por ahí. Es normal. La prensa en un país autoritario y totalitario tiene que asumir otros roles también.
El rol del abogado, el rol muchas veces del activista, el rol del defensor de derechos humanos. Pero, para mi tranquilidad y la de ustedes, estamos justamente en el momento en que esos roles empiezan a separarse otra vez, como debe ser. O sea, la ampliación de la tecnología, la visibilidad internacional que han recibido movimientos que luchan por los derechos LGBT, movimientos de juristas independientes, empieza a permitir que ellos se expresen por sí mismos y que la prensa pues tome el camino que debe tener, que es el de la información, el reporte de la realidad y pues simplemente pues una especie de altavoz de todos y no de una parte, ¿no? Muy bien. ¿Otra pregunta? Bueno, son algunas. Primero, felicitarte por tu esfuerzo. Fue increíble ver, después que fue a Cuba, Obama, llegó a Buenos Aires, y en Buenos Aires había manifestaciones en contra de Obama, cuando uno debería pensar que en Cuba debería existir manifestaciones en contra de Obama. Me gustaría mucho saber qué pasa, y un poco lo comentabas, sobre la juventud cubana. ¿Qué está pensando en ese momento? Esa sería la primera. La segunda, hablabas del tema Venezuela. Yo viví en Venezuela muchos años y me sorprende ver que el exilio cubano no afecta prácticamente a Cuba en lo general. Ha sido realmente lo que han cerrado sí es muy fuerte, y en Cuba, perdón, y los venezolanos han tratado de hacer del exilio una participación. Han creado televisiones, han creado periódicos, han creado todos esos en Miami, ¿no?, donde ha coexistido desde hace más de 60 años el exilio cubano. ¿Y por qué no ha sido tan fuerte el exilio cubano como hoy lo quiere hacer quizás el exilio venezolano? Y perdón, y por último, ya que te tengo aquí, ¿cómo podemos colaborar, periodistas como un servidor, con tu medio para poder hablar desde acá? Esa es la primera que voy a responderte. Sí, buena pregunta. Tienen las puertas abiertas. Tenemos una línea editorial muy flexible en cuanto a temas, nos interesan temas nacionales e internacionales, solamente tenemos algunas restricciones no a la violencia verbal. Bien, es prácticamente la única limitación editorial que tenemos, de no asumir la violencia verbal como discurso editorial, pero fuera de eso, pues respetamos todas las opiniones y el espectro completo. Nos gusta mucho publicar reportajes y entrevistas, así que pues la opinión es bienvenida, el análisis también, pero si son reportajes, mucho mejor. En el caso de por qué no hubo manifestaciones contra Obama en La Habana, bueno, por la misma razón que nunca ha habido en Cuba una manifestación contra la cárcel estadounidense en Guantánamo, a pesar de que Guantánamo está en la isla, ¿no? Qué raro. Qué raro, nunca he entendido eso. Porque en Cuba no se puede uno manifestar si no el gobierno no lo convoca. Si el gobierno no invita y empuja a la gente a manifestarse. Lamentablemente, el miedo a la delación, el miedo a la represalia, el miedo a meterse en problemas ha paralizado al ciudadano cubano. Es muy triste, porque un cubano hoy prefiere arriesgar su vida cruzando las selvas de Centroamérica, prefiere arriesgar su vida cruzando el estrecho de la Florida, plagado de tiburones, a enfrentarse a la policía política o a la seguridad del Estado en la calle, ¿no? Entonces eso es muy triste. Y en torno al exilio, creo que son diferentes momentos también. El exilio venezolano le ha tocado un tiempo de mayor visibilidad pública gracias a las tecnologías. También es un exilio que ha logrado mantener su estatus legal dentro de Venezuela. En el caso cubano no. Los que se iban eran prácticamente desterrados de sus derechos legales, no pueden regresar a residir en la isla, no pueden votar en la máscara de elecciones que hay en el país. Entonces, eso trajo como consecuencia otro estilo de exilio. Y por otro lado, el exilio cubano lleva más de 50 años. Son varias generaciones que han nacido ya fuera del país. Entonces, de ahí quizás vienen las diferencias.
Bueno, podría hablar todo el día contigo, pero Rosenthal me está diciendo termina. Así que la última pregunta. Entiendo que otros te han preguntado, ¿por qué no lideras una revolución en Cuba? Creo que los periodistas aquí pueden estar interesados en tu respuesta. Bueno, yo preferiría que el futuro de mi país no dependa de otra revolución, por Dios. No más revoluciones. No, tranquilos, reformas, cambios. No otro líder bajando de la montaña, no otro carismático acercándose al micrófono, no más uniformes militares implicados en el cambio del país. Yo estoy liderando una revolución tecnológica y periodística. Creo que ese es mi papel, ese es el que me gusta. Me falta cinismo para hacer política. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes.